Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos arrancando, noche de domingo, muy linda noche. Por cierto, hemos tenido un fin de semana hermoso en Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Ojalá en el resto del país lo mismo. Estamos comenzando Desiguales con Lucila Trujillo. ¿Qué dice Lu? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Arrancando la semana en esta noche de domingo con un Boca campeón. Felicitaciones a todos los Felicitaciones a toda la Xeneises. gente de Boca, por supuesto. Bueno, suele costarnos identificar que la Argentina está inserta en el mundo y que es un mundo un poco conflictivo, digamos, ¿no? A veces pareciera que las cosas solamente nos pasan a nosotros o que algunas cuestiones solamente se discuten acá y no tienen ningún tipo de arraigo en el resto del planeta. Observen lo que vamos a compartir a continuación aquí en el wall. Tiene que ver con la tapa de un semanario muy prestigioso, The Economist. Es un semanario británico especializado en temas económicos y financieros, que el miércoles pasado, saca esta tapa que generó muchísima repercusión y mucha polémica también. La catástrofe alimenticia que viene, es el título, es la traducción, alertando sobre el mal que quizá todos y todas más tememos en términos generales, que tiene que ver con una hambruna generalizada. Presten atención a este detalle, son 3 espigas de trigo, pero las espigas de trigo están conformadas por calaveras. Bueno, es realmente dramática la tapa y es efectivamente lo que intenta anticipar y el temor que se nos viene. Ahora vamos a hacer el arraigo en lo local, pero hay un dato que en general suele omitirse en este tipo de publicaciones, porque las recomendaciones, lo que dice la esencia, digamos, de esta nota, dice, bueno, los problemas del mundo los salva el mundo, un compromiso generalizado, pero para el editorial de The Economist, la solución tiene que ver con un comercio sin trabas. Y ahí empiezan algunos problemas, digamos. ¿Qué significa el comercio sin trabas o qué significa el rol del Estado respecto del comercio internacional? Y otra cuestión muy importante, que es lo que dice, bueno, ahora tenemos el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Yo prefiero decirle Rusia versus la OTAN. Pero también venimos de la pandemia, pero también tenemos el cambio climático. Bueno, todo eso es cierto, nadie podría negarlo. Y sin riesgo de relativizar nada de eso, lo cierto es que nuestro mundo está desigual desde hace muchísimo tiempo. En Desiguales venimos trabajando esto desde que arrancamos el ciclo. Y es un mundo desigual, entre otras cosas, porque lo que ha costado siempre es la violencia de algunos países respecto a aquellos que producen sus materias primas en el mundo, que han sido más agraciados en términos de recursos naturales, y siempre ha habido una opresión respecto a los países centrales, a cómo los países en desarrollo administran sus propios bienes, administran su producción primaria y cuando intentan desarrollarse industrialmente, bueno, en general siempre han habido o condicionamientos políticos muy fuertes de la arquitectura política internacional o directamente invasiones, guerras, organización de golpe de Estado, todo lo que ya efectivamente conocemos. Con lo cual, acá hay preguntas para hacerse. Es cierto que esta es hoy por hoy, es la gran amenaza, es el gran miedo, pero no solamente habría que buscar las razones ni en la guerra que se está desarrollando en este momento, ni en la pandemia, ni tampoco en el cambio climático, que dicho sea de paso no cayeron de la nada, no son consecuencias naturales, hay razones políticas por detrás. Pablo, todo lo que enumeraba quizás se enmarca en los por qué, ¿no? Digo, ¿por qué esta situación? Lo que algunos interpretan como la realidad en este 2022. The Economist, vos decías también, brinda una especie de cómo luchar contra esto, que sería, bueno, libre mercado. Exacto, comercio libre. Comercio libre, que las reglas la pongan los que están vendiendo y comprando. Ahora, lo cierto es que hace unos meses contábamos que la Oxfam recomendaba como algo internacional, no exclusivo para la Argentina, que los países en desarrollo puedan tener una especie de stop en el pago de la deuda, porque esa plata la iban a necesitar para comprar alimentos. Es decir, o compraban alimentos o pagaban deuda. Bueno, pareciera que los organismos que prestan dinero no tuvieron como algo válido esta recomendación, porque la deuda hay que seguir pagándola. Y claro, los países en desarrollo más pobres son los que más porcentaje destinan de su dinero al pago de esa deuda. En la Argentina incluso pasa lo mismo. Sabemos que estamos en el marco de una renegociación ya validada con el Fondo Monetario Internacional, pagando a futuro, es decir, hoy juntando plata para pagarle después al fondo, que dicho sea de paso sabemos condiciona y marca un par de reglas en el camino. Y la semana pasada lo que se habló fue, bueno, retenciones sí, retenciones no. Porque es uno de los mecanismos que tenemos en nuestro país
que vende justamente esto, comida, materia prima hacia el exterior, para desacoplarlo, para que vos, panadero, no pagues lo mismo del valor de una materia prima que lo que paga alguien en Europa, por ejemplo, o cualquier comprador a la Argentina. ¿Se puede? No hay capital político para que eso pase. El Congreso hoy por hoy está totalmente polarizado y todo cae en una especie de grieta y de vacío y no se puede desde allí sacar algún tipo de legislación. Me refiero principalmente a la Cámara de Diputados. O no hay voluntad, o no es una política de este gobierno las retenciones. Si no son retenciones, ¿cómo se hace para bajar la inflación? ¿Cómo se hace para que esta etapa de The Economist, que anuncia una catástrofe en lo que tiene que ver con la alimentación, no influya en la mesa de los argentinos? Que estamos viendo cómo la inflación se come los salarios de aquellos que lo tienen de manera regular. Bueno, eso es llevado a la Argentina. El cómo. El cómo. Está clarísimo que la situación es terrible en el mundo entero. No lo dice solamente la Argentina, lo dice el primer ministro alemán, lo dice el presidente del Banco de Gran Bretaña, lo dice la revista The Economist. Ahora, la pregunta es en Argentina, ¿cómo? Y ahí pareciera que, por un lado, dicen esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero por el otro no dan ningún tipo de respuesta. Bueno, enseguida nos vamos a meter en Desiguales en un living interesante para hablar del instrumento retenciones en particular, pero ya está Daniel Menéndez en el living. Dirigente social, ustedes saben, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, para charlar un poco sobre la política. Estuvo en el acto del viernes en Esteban Echeverría de la UOCRA. También hubo otro acto muy importante el sábado que vamos a hablar con Jimena Fuertes, así que a ver cómo la política se va posicionando para todos estos desafíos que acabamos de enumerar a modo de presentación de este Desiguales de domingo. ¿Vamos a la mesa? Vamos. Desiguales, programa libre de humo. ¿Qué suena, trueno? Trueno. Epa. Estamos muy modernos. Me encanta que suene trueno, me encanta. Cande Boto, ¿cómo va? Bien, muy bien. Voy a desarrollar sobre el tema de retenciones, particularmente haciendo foco en qué herramientas tiene hoy el gobierno para aumentar específicamente las retenciones de trigo, que tienen que ver con desacoplar precios más que con los ingresos fiscales, que era la discusión por la soja y demás. Así que vamos a hacer un doble clic ahí. Luciana Bertoya. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, hoy voy a hablar... Mañana vamos a hablar de IOSI, ¿no? De la serie, del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. Y hoy voy a hablar de la situación de otro célebre, o no tan célebre, integrante de este Cuerpo de Informaciones de la Federal, Américo Balbuena, que estuvo infiltrado en la agencia Walsh, y cómo la Fiscalía de Carlos Stornelli le está dando una mano para zafar de su situación. Me encanta. O sea, lo que nos vas a contar hoy tiene que ver con los IOSI que no llegan a la ficción. Digo, los IOSI que no terminan siendo protagonistas de un libro o de una serie como la que estoy viendo. Voy por el capítulo 5 o 6, me parece. Y por ahora podríamos decir que no llegan a la ficción, pero sí, que eran reales, que estuvieron 10 años infiltrados en un medio de comunicación popular, ¿no? Pero este está enjuiciado y hay que ver qué pasa con los tiempos de la justicia y quién lo cubre. Claro. O quién lo encubre. En un ratito hablamos de eso. Stornelli, hablamos también de un ex fiscal federal que lo defiende. Bueno, en un ratito nada más. Bueno, Jimé, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Estuviste trabajando sobre los actos importantes de la política de este fin de semana. Yo decía, el viernes el acto de la UOCRA, Sí. muy importante. En Esteban Echeverría, Con con Alberto, sí. hablando, y Gerardo Martínez. Y buena parte del gabinete. Sí, No alguna todos los que hubiera parte. querido Mansur, Claro, exactamente. Pero buena parte del gabinete, se ríe Luciano. Bueno, un poquito, Y sí. 20.000 laburantes, digamos, ¿no? Hombres y mujeres de la construcción que están en un momento muy bueno. Bueno, un ratito hablamos de eso, pero también ahora el acto del sábado. El acto del sábado en Mendoza, Sí. llamativo por la cantidad de gente que fue y también por las figuras que fueron. Fue un acto que armaron principalmente, ¿viste? Anabel Fernández Agasti, la senadora cristinista, y también el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, dos dirigentes jóvenes de la Cámpora que estuvieron juntando y mandando invitaciones, incluso hasta Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador de Salta, nunca fue cristinista, nunca fue kirchnerista, y sin embargo estuvo ahí planteando coincidencias y diferencias. Todo esto que estamos adelantando, hay un informe, dice nuestra producción, con la agenda del viernes, sábado, ¿podríamos decir el fin de semana? Todo el fin. Esto. Como decía el general Perón, la actualización doctrinaria es siempre necesaria. Es necesario volver al concepto de independencia económica, reformulado, actualizado, pero todavía
tremendamente vigente, en lo financiero, en lo productivo y particularmente en lo que tiene que ver con el papel del Estado en el terreno de la planificación. Cuando Cristina hizo su segundo mandato hasta el 2015, estuvimos muy cerca de lograr la independencia económica. ¿Y saben por qué? Porque esa mujer nos enseñó que no había que tenerle miedo a la pelea con el poder. Pongamos toda la energía política de todos los argentinos para cobrarle a los evasores, a los que se fueron, sacaron la plata que ganaron en la Argentina y se la llevaron al exterior. Hay que tener coraje político. Hay que tomar el ejemplo de Néstor. Néstor no pidió permiso para bajar el cuadro de genocida. No le preguntó a los milicos si se podía. Si recuperamos los salarios, que si recuperamos el poder adquisitivo, si logramos bajar la inflación, la unidad nos va a llevar a la victoria, pero sobre todo la gente contenta con las políticas de nuestro gobierno nos va a volver a votar en el 2023. No podemos regalar la ventaja de que nuestro debate evite o no le permita a la sociedad ver que hay quienes apuestan a una Argentina primarizada, financiera, con riqueza para muy poquitos. Perón decía, gobernar es generar trabajo. Y nosotros decimos, federalismo es si hay trabajo genuino, privado, que dignifique a la familia argentina. El gran desafío que tenemos con Alberto, con Cristina y con todos los compañeros y todas las compañeras es cumplir con nuestro contrato electoral. No podemos convertir al peronismo en un partido de poder. Este es un espacio transformador. Cuando nos olvidamos del peronismo como un espacio transformador, empezamos a sostener el statu quo. No se dejen llevar por los pensamientos viejos, estructurados, esa disciplina que condiciona la creatividad, la libertad y la inteligencia de las nuevas generaciones, porque ahí está el futuro del peronismo. Bueno, muy bien. Acto en la provincia de Mendoza con distintas expresiones dentro del propio Frente de Todos, algunos participando personalmente, otros participando vía Zoom. ¿Cuál es el sentido político? ¿Cuál ha sido el sentido político de este acto, Mira, Jimé? a mí lo que me explicaban es que el objetivo es dejar de hablar de unidad, que la unidad tan esperada del cafecito de Alberto y Cristina ya quedó de lado. Lo que están empezando a poner en marcha a partir de este acto es la reconstrucción del Frente de Todos como herramienta, pero no solo como herramienta electoral el año que viene, que en Argentina el año que viene es, no sé, una eternidad. otra vida. No. Para algunas cosas falta mucho, para otras no tanto. Me da la Bueno, sensación, pero primero ¿no? hay que gestionar. Primero Claro. tenés el día a día, tenés el índice de inflación todos los meses y para eso había que reconstruir la herramienta del frente de gobierno. Fíjate que en este acto estuvieron sindicalistas, organizaciones sociales, ministros, digo, que esté Catopodis. Catopodis dijo que Cristina tiene que formar parte de la toma de decisiones, no solo que tiene que ser escuchada. Entonces también hay ahí una reconstrucción de algo que había quedado muy roto, muy deteriorado, el tejido político dentro del oficialismo, y que ahora a partir de estos movimientos se empieza a reconstruir de abajo hacia arriba. Fíjate que son todos cuadros medios, dirigencia media. Claro. No estaba el presidente ni la vicepresidenta y estaban todos los representantes de las provincias, porque esto de lo federal también es importante, por eso fue en Mendoza. Claro. A ver, acto del viernes decíamos también interesante, ¿no? Porque allí se vio parte del gabinete, allí sí habló el presidente Alberto Fernández. De hecho, entiendo que tenemos una partecita de ese discurso para compartir y después analizarlo con Jimé. La verdadera discusión, lo ven todos los días porque lo dicen a descubierto en todos los canales de televisión. Están en los que quieren que cuando un trabajador que sea despedido nadie pague una indemnización. Están en los que quieren que las vacaciones dejen de ser pagas. Están en los que cuestionan a las obras sociales. Están en los que dicen que no hacen falta universidades. Nosotros somos los herederos de Perón y de Evita. Venimos a preservar los derechos de los que trabajan. Nosotros somos los que nos ponemos al lado de los empresarios que invierten, arriesgan y dan trabajo en la Argentina.
me deja la sensación el discurso de Alberto Fernández, más allá de este corte en particular, y algo que decía Sergio Massa también en el acto de Mendoza, que es reconfigurar esa herramienta, que es el Frente de Todos, incluso sumando algunos nombres propios que no estaban dentro. Recordemos, Urtubey compitió contra el Frente Claro. de Todos, como candidato a vice de la Baña. Y volviendo a poner el ellos y nosotros en otro lado, ¿no? Claro. No dentro del Frente de Todos, sino, como le decía Sergio Massa, bueno, hay quienes quieren que este es un país primario, que efectivamente no tenga un desarrollo industrial. ¿Va por ahí un poco la cosa? Sí, sobre todo porque el miedo es a la reacción popular en términos de que el 37% de pobreza más los 6 puntitos de inflación mensual hace que la cosa esté bastante picada en algunos sectores populares y donde no hay resto, no hay tiempo para esperar. La discusión también tiene que ver con la velocidad, es la discusión dentro de la interna, dentro del Frente de Todos, donde dice, bueno, Argentina se está recomponiendo, una especie de teoría del derrame, ¿no? Ya se van a notar los resultados de la macro en nuestra cotidianidad. Y otros dicen, no, mirá, no tenemos tiempo para esperar, venimos ya aguantando desde hace mucho tiempo, la gente necesita, hay que hacerlo ahora. Esa es la diferencia en torno a la velocidad. Pero también hay diferencias en torno a la herramienta. Como contaba Cande antes, son las retenciones, son los cupos, ¿cómo hacemos para redistribuir? Y ahí tampoco hay muchas coincidencias, sí lo que hay es tratar de empezar a reconstruir la herramienta política que no se siga deteriorando mediante esta discusión pública a cielo abierto dentro de la dirigencia oficialista. Bueno, de todo esto vamos a charlar con Daniel Méndez. Vamos, si dale. les parece, ya está en el living de Desiguales. Les decíamos, dirigente social, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Daniel? Gracias Bien, por haber venido. Gracias a ustedes. De estos actos, de estos dos hechos políticos del fin de semana, ¿qué conclusiones sacás? ¿Qué se lee? Un dirigente con la experiencia que vos tenés, con todo el recorrido, ¿qué lee en estos actos? Ayúdanos a afinar un poquito la mirada. Yo el viernes estuve en el acto de la UOCRA. Lo primero que leo es que hay un proceso de recuperación del empleo, ¿no? Es decir, el acto se hizo que a veces, ¿no? Cuando uno analiza la política de las internas, se pierden de vista algunos hechos concretos que están pasando en la economía. Se han construido a partir del proceso de recuperación en la actividad 200.000 puestos de trabajo. Hay 4.600 obras que se lleva adelante desde el Ministerio de Gabriel Catopodis y el Ministerio de Producción, desde la construcción de viviendas con Jorge Ferraresi, es decir, con una política que nuestro gobierno está llevando adelante, que en estos 2 años agregó a la mano de obra de la construcción 200.000 puestos de trabajo. La construcción, decía Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, está casi en el récord histórico de trabajadores registrados. Y en los próximos meses va a pasar, es decir, vamos a vivir un tiempo donde los trabajadores registrados de la construcción están en el momento histórico donde en la Argentina hay más trabajadores de la construcción. Vos decís que la discusión interna a veces pierde de vista estos datos de la macro. Y yo creo que eso debió ser tapa de los diarios. Es decir, nosotros estamos en el pico de trabajadores registrados de la construcción a partir del esfuerzo de poner el motor en la obra pública que tracciona, que dinamiza el sector privado a partir del proceso de generación de mano de obra. Esto sin dejar de ver los problemas que hay, ¿no? Sí, Porque claro. está claro que hay dificultades con la inflación, hay bajos salarios, hay bajo poder adquisitivo de los salarios, pero estamos en un proceso de, como dice el presidente Alberto Fernández, hay recuperación de empleo, hay generación de laburo y tenemos que ahora atender con fuerza el proceso distributivo para que eso siga traccionando el proceso de recuperación económica. Ahora decís, Daniel, la recuperación del empleo debería haber sido tapa de los diarios. ¿Y por qué crees que no lo es? ¿Por qué crees que otras tapas le ganan? Yo creo que ahí hay un error de la forma en que se están dando discusiones dentro del frente, esto lo digo con absoluto respeto y del lugar que me ocupa. Yo creo que hay un nivel de discusión y si querés de debate, tomando las palabras de Cristina, en el terreno de las ideas, que puede ser saludable porque sin duda hay un proceso de discusión, es decir, hay un escenario de reconstrucción, digamos, del horizonte de la producción, el trabajo, de la economía, que tiene un condicionamiento por el enorme desastre que hizo el macrismo, la deuda y el acuerdo con el fondo, que nos lleva a trabajar el sendero de crecimiento de la mano de hasta dónde poder fortalecer el proceso de distribución necesario. Entonces, eso genera, digamos, un debate, es decir, hasta dónde la recuperación del salario va de la mano de
el no poner en riesgo el sendero de crecimiento y de sustentabilidad macroeconómica. Eso genera discusión. Ahora, me parece que también ese proceso de debate interno tiene que ir de la mano todos quienes conformamos el gobierno, porque esto no es mérito de Culfas, de Moroni, de Guzmán, el proceso de generación de empleo, es mérito de Cristina, es mérito del conjunto de los actores que conforman el frente de todo, y me parece que eso hay que poner en valor. ¿Por qué? Porque las discusiones que se dan, el debate de ideas, es ni más ni menos que un debate de ideas en un marco de acuerdo que es muy distinto a lo que tenemos enfrente, como decía Sergio Massa recién, un proyecto que reprimariza la economía, que genera más exclusión, que genera más endeudamiento, que vienen ya no a construir una estafa electoral, como hicieron en el 15, Juntos por el Cambio, que dijo que iba a hacer todo lo contrario de lo que terminó haciendo. Hoy nos dicen todo lo que van a hacer, que es entrar con metralleta a la provincia de Buenos Aires, avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando uno ve ese marco, entiende que los debates internos son matices y lo que está enfrente es un antagonismo. Entonces, ¿cómo dentro de ese debate y dentro de esos matices no opacamos las buenas noticias? Y la verdad que me parece que eso es un elemento que yo creo que va madurando cada vez más consenso respecto de que aún en dificultades hay procesos que hay que poner en valor. Porque acá los 200.000 puestos de trabajo que se construyeron, si en el 23 no seguimos siendo parte del gobierno, se van a destruir. ¿En cuánto? En 5 meses. Se para la obra pública y se destruyen 200.000 puestos de trabajo. Se abre la importación de materia, digamos, textil y se destruyen otro tanto de puestos de trabajo en la industria textil. Entonces, ahí me parece que son llamados de atención a advertir para cuidar más los debates y la unidad del frente de todos. ¿Cande? Sí, sin llegar a 2023, ¿no? Hablando de 2022 y con medidas en puertas muy concretas como retenciones, todo lo que hace a las tarifas, y pareciera que hay como distintos modelos detrás dentro del mismo frente de todos. ¿Pensás que hay una coincidencia posible, que hay que este debate se puede llegar a una síntesis donde estén todos de acuerdo? Yo no tengo duda, porque me parece que los debates siguen siendo matices respecto de otras contradicciones que son mucho más profundas. Tengo una mirada optimista respecto de ese proceso. Creo que la articulación de Guzmán con Feletti es una señal importante. Creo que la puesta en marcha de hoy del fondo para contener el precio del pan, el fondo del trigo, que permite, digamos, captar puntos, digamos, de este incremento de las materias primas que señalaban al inicio y que marcaba The Economist en el precio de los commodities y el impacto sobre el precio de los alimentos, son medidas que van a ayudar y que sin duda el enfoque tiene que ver con, digamos, lo que nos dice la gente todo el tiempo, los precios y la inflación y el poder adquisitivo de salario. Nosotros tenemos que estabilizar esas dos variables, bajar la inflación, recuperar poder adquisitivo, y eso va a ir en un proceso que nos va a ayudar a que las tensiones se vayan encaminando hacia resolver los problemas de la gente, que es ahora, hoy lo que nos tiene que ordenar. Me agarro de lo que decís en el cómo. ¿Cómo se hace para que esa inflación baje y ese salario suba, digo, en el corto plazo? Bueno, me parece que en términos generales hay un sendero de recuperación, digamos, de las variables macroeconómicas, de recuperación de reservas que nos den estabilidad. Me parece que hay medidas a discutir, digamos, obviamente hay un debate en relación a las retenciones, pero otra forma de obtener retenciones es el fondo estabilizador del precio del trigo que se implementó. Hay medidas que tienen que ver también con cuestiones que hacen a los controles de precios, a un horizonte donde, digamos, también hay un leve desaceleración de la inflación, y me parece que ahí hay que unificar también sobre la base de bajar tensiones en el debate político. Parece que hay un conjunto de variables que hay que introducir. El debate sobre la renta inesperada me parece que es algo ineludible. Es decir, hay un incremento de precios de la materia prima de sectores que no hicieron nada y que de un día para el otro, por una situación externa como es la guerra en Ucrania, se están dotando de una cantidad de incremento de su producción, que es obvio que ahí hay que aportar al fisco para poder redistribuir,
Y me parece que todo eso es una batería de medidas que tienen que ayudar a desacelerar el aumento de precios, que sin duda también hay que darle un componente. Yo sé que esto a la gente a veces no le resuelve los problemas, pero sin duda el contexto internacional es un contexto de alza inflacionaria. Lo que estamos discutiendo acá es lo mismo que se discute en el mundo. Por supuesto que con los niveles de inflación que ya nosotros venimos teniendo es mucho más complejo, ¿no? Ahora, Daniel, el otro día se dio una situación muy interesante. El presidente hace unas declaraciones radiales el viernes por la mañana. A mi gusto en ningún momento sugiere que va a haber un proyecto de ley en concreto por el tema de retenciones. Creo que tenemos ese extracto. A ver si lo podemos compartir, va a ser más fácil hacer la pregunta. La verdadera discusión, lo ven todos los días porque lo dicen a descubierto en todos los canales de televisión. Están en los que quieren que cuando un trabajador que sea despedido nadie pague una indemnización. Bueno, no era este el tema, me refería a las declaraciones radiales con Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos. Se arma una discusión ahí porque empiezan a aparecer titulares que el presidente había anunciado que iba a un proyecto por retenciones. Yo nunca escuché eso, pero más allá de eso, ahí se dio algo interesante. El presidente dice, bueno, sabemos que esa es la herramienta, sabemos que es una herramienta efectiva para el desacoplo de los precios, pero no podemos llevarla adelante porque no tenemos los votos en el Congreso. Y ahí la pregunta que surge, insisto, me parece una pregunta interesante a merced de el gran drama que significa el aumento de precios, y es, bueno, ¿qué hace un gobierno que sabe cuál es la herramienta, pero que no tiene los votos en el Congreso, si efectivamente se queda en esa situación y explora otras cuestiones, o bueno, desde la política, generar las condiciones como para que eso efectivamente ocurra? Yo creo que hay dos discusiones. Por un lado, hoy hay que construir respuestas, y si tenemos dificultades por los números en el Congreso para dotarnos de herramientas como es... de la herramienta, ¿no? Porque eso es lo que mencionó así la reconoció el propio presidente. Sí, bueno, hay un conjunto, o sea, subir retenciones no resuelve el problema inflacionario, en todo caso ayuda a mejorar ingresos, pero que sin duda es un elemento que, como te decía, hay que discutirlo de cara a la sociedad. La renta inesperada es un ejemplo. Nosotros no podemos dejar de discutir que hay un sistema regresivo en términos impositivos que hay que discutir en la Argentina, por más que no tengamos los números en el Congreso, o que haya que dar esa discusión aún instalando esos la debates. Es por la famosa correlación de fuerzas, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la correlación... Si hay que esperar que esté para tomar alguna decisión, o si se construye políticamente esa correlación de fuerza para poder hacer viable una herramienta que se sabe es efectiva para el desacople de los precios. Me parece, como te decía, bueno, el fondo de compensación en relación con el precio del trigo es un ejemplo de que hay cuestiones alternativas que hacen a la creatividad y a la inteligencia. Hay que ir por otro lado. Y si vos tenés una dificultad en el Congreso, no hay que seguir dando esas discusiones, pero hay que gobernar hoy. Es decir, las dificultades que tenemos en el Congreso no nos pueden trabar la potestad que tenemos como gobierno de resolver problemas. No es real que no tengamos posibilidad de avanzar en determinadas leyes nos impide tomar decisiones. Me parece que eso es potestad del equipo económico, me parece que hay que encontrarle elementos porque es el gran problema. Nosotros lo que no podemos es mostrarnos impotentes respecto a resolver los problemas de la inflación, porque si eso es así, está claro que no tenemos ninguna posibilidad de revalidar en el 23 la continuidad en el gobierno. Nosotros tenemos que resolver el problema inflacionario para ser competitivos, y para eso hay que tomar una serie de medidas que obviamente exceden y el tema de aumento de retenciones, que yo obviamente entiendo que es absolutamente justo, necesario y digamos, importante dar esas discusiones. ¿Jimé? Sí, te quería preguntar, Daniel, como dirigente de Somos Barrios de Pie, una organización que está en todo el territorio, pero principalmente en el conurbano, ¿cómo observás vos que está la situación en los barrios? ¿Cómo la está pasando la gente, los militantes de base, en este contexto de inflación? Bueno, obviamente es un problemón, ¿no? A nadie se le escapa que cuando uno va al mercado, al supermercado a comprar, está claro que desordena mucho, ¿no? Yo creo que, sin embargo, que hay una serie de medidas que asientan un piso de ingresos, ¿no? El aumento de la tarjeta alimentaria, el bono que se está percibiendo en estos días, que se va a percibir en 2 meses. Es decir, hay un piso de ingresos, pero que obviamente si uno está siempre corriendo detrás del aumento de precios,
digamos, no da una sensación de estabilidad para proyectarnos, ¿no? Me parece que por más que a veces se garantizan, digamos, pisos de sostenimiento de poder adquisitivo, digamos, sin duda a la inflación hay que ir construyendo un sendero a la baja, aún en este contexto difícil internacional, hay que encontrar elementos porque es el problema principal que tenemos. Sin embargo, me parece que hay una política social muy extendida y producto de muchos años donde se ha constituido la asignación universal por hijo, donde se ha instalado en nuestro gobierno la tarjeta alimentar que complementa y garantiza ingresos, bueno, los distintos programas sociales, pero sin duda hay un malestar que es permanente y que hace a que todo el tiempo uno tiene que correr detrás de los precios. En ese contexto, Daniel, ¿qué ves en los jóvenes? Porque, por ejemplo, este fin de semana se la vio a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en el show de Tini, sacándose fotos. Javier Milei, sabemos que apunta y le habla directamente a ese público. ¿Qué ves en los jóvenes de los barrios? ¿Se les llega con un mensaje o no? Bueno, hay bronca. Hay bronca, no hay, digamos, no estamos pudiendo construir proyectos de país donde enganchen a los pibes. Eso es lo que nos pasa. Porque tuvimos una pandemia, tenemos un escenario de dificultad, porque hay dificultad para acceder al mercado de trabajo y para, digamos, cualquier piba, aún con dificultades para estudiar, termina los estudios y no se puede proyectar hoy en nuestro país, y es una falencia. Por supuesto que yo, como parte del gobierno, hay enormes dificultades, ¿no?, de pandemia y contexto internacional, pero sin duda, en tanto nosotros podamos encontrar ya, ¿no?, camino a tener 3 años de crecimiento consecutivo, ¿no?, este año más de 5 puntos, el año que viene se proyecta mantener una instancia de crecimiento, hay que empezar a ir construyendo un escenario de perspectiva para un montón de pibes que hoy ven con dificultad que la política de los gobiernos construyan un horizonte de posibilidad de desarrollo. Entonces eso es, digamos, caldo de cultivo para que cualquier loco que anda gritando, como Milei o cualquier otro, pueda empatizar. Ahora, nosotros tenemos claro que eso no es lo que va a terminar desplegando una solución. Ahora, en tanto nosotros podamos construir con los 200.000 puestos de trabajo en la UOCRA, con la obra pública, con la construcción de viviendas, con una política educativa, la construcción de universidades, un escenario de desarrollo, esas opciones, digamos, outsider o expresadas en Milei que empalman con el mal humor van a ir desinflándose. Ahora, lo tenemos que hacer desde el gobierno, desde la política pública, desde un proyecto de país que los incluya, pero me parece que hay que eso expresarlo de manera mucho más nítida, que es lo que nos va a permitir volver a encontrar una sintonía con muchos pibes que hoy están la verdad con mucha preocupación, como mucha gente también, sí, ¿no? Claro. Daniel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a un corte y al regresar el debate, uno de los debates más importantes en este momento, ¿no? Vamos a discutir las retenciones como un instrumento eficaz o no para poder desacoplar los precios, para que la gente pueda comer en la Argentina aquello que producimos, ¿no?, con un precio accesible. Y también vamos a hablar del espía, que no es Yossi, pero que podría serlo. Podría tener hay su muchos serie. Yossis, alguno vio la serie, sepa. En la Argentina hay muchos Yossi, hombres y mujeres, infiltrados, algunos haciendo tareas de espionaje legales y como corresponde, otros jugando la suya. Sobre eso va a hablar Luciana Bertoia. Todo eso después del corte, ahí venimos. ¿Estás en la Antártida Argentina? Estás en tu canal de bandera. Entonces acá adentro hay una ¿Sí? maraca. ¡Sí! ¡Sí! Hola. Hola. ¿Cómo van? Bien. Sabía que vendría por acá. Pelota de tenis. En el azul hay una pelota de tenis. ¡Sí! Bien ahí. Dedos arriba. Dedos arriba. Hombro fruncido. Hombro fruncido. Noche de Mente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión pública. Pensa en macro. En la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensa en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensa en hacer grande tu lugar.
Pensá en Argentina. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Imposible alcanzarlo. Lo lindo es seguirlo. Tras la huella de Yupanqui. A 30 años de su partida, Jairo, Juan Falú. En vivo, concierto en el Centro Cultural Kirchner. Domingo, 22 horas. Televisión pública. Está bueno ver cómo cae la tarde. Y si cae un amigo con un par de mingos, mucho mejor. Está bueno hacer algo bueno. Por eso Mingo Hard Seltzer está hecho con agua de la cordillera de los Andes, 4% de alcohol y es baja en calorías. Mingo. Un fin de semana dedicado a la televisión argentina, perdida y recuperada. Cada programa de televisión que aparece, cada cosita que se puede encontrar es medio un milagro, ¿no? Pero lo que es muy distinto es cómo se filma. La televisión pronto llegará y yo te cantaré. Señor, ¿cree que se me ha ocurrido una idea genial para laburar por televisión? TV perdida y recuperada. Filmoteca. Domingo a la medianoche. Televisión pública. Registro único para artistas musicales de la Argentina. Inscribite para acceder a los beneficios que otorga el Instituto Nacional de la Música. Participar de las convocatorias de fomento para realizar producciones discográficas, música en vivo y difusión. Y obtener el 40% de descuento en pasajes en micro para realizar giras en todo el país. El registro es gratis y se hace en pocos minutos en la web de INAMU. Además, esto permite generar un mapa para saber cuántos somos, de qué provincia y qué instrumentos tocamos. Informate en inamu.musica.ar. Hasta el martes en Coto, 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en cerveza seleccionada, pañales Haggis, El Vivi y Colgate Total 12. 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en yogures Ser, Finlandia y desodorantes DAV. Y 4x3 en leche Las Tres Niñas. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Seguimos en Desiguales en el corte de preguntas existenciales, que si las dijésemos... Muy importantes. Muy importantes. Algún día vamos a hacer un link sobre esto que estamos hablando y que ahora no podemos mencionar. Lo que sí podemos mencionar, y Cande Boto nos va a sacar algunas dudas, es el tema retenciones. Fue la palabra del día viernes y sábado, ¿no? Sí, fue con... Se viene hablando hace bastante de retenciones, se viene hablando hace bastante en la historia de la Argentina, de las retenciones, que empezaron en 1862, como para que ahí mencionemos lo estructural de lo que estamos hablando. Kirchnerismo. No, ni el peronismo, no tiene que ver con 70 años esto. Es anterior. Es anterior y tiene que ver con la estructura económica argentina. Pero yendo a la actualidad y a la diferencia en el cobro de estos derechos de exportación, lo que quería traer es, bueno, ¿dónde están las retenciones y qué herramientas tiene el gobierno hoy en día sin pasar por el Congreso? O sea, ¿qué herramientas tiene el Poder Ejecutivo para legislar sobre estos derechos de exportación? Para eso armamos una plaquita de qué es lo que se cobra hoy en día. Hoy en día la exportación de soja paga el 33% de retenciones, el maíz y el trigo el 12% y la carne y lácteos el 9%. Esa es la situación Esto es actual. Cuando venden hacia el exterior, digo. Yo Exacto. vendo al exterior y ese porcentaje me lo cobra el Estado como derecho de exportación. Exacto, Bien. es una retención, bueno, se lee más conocido como retenciones, pero es un derecho que se paga por exportar ese producto al Pregunta, aunque sea una exterior. obviedad, ¿y de qué manera esto puede bajar los precios de los alimentos en el mercado interno? Bueno, si vos tenés momentos de donde hay un gran aumento del precio internacional, vos lo que haces es desacoplar. ¿Por qué? Y bueno, porque si te comes una parte más grande de esa ganancia, entonces lo que ellos ganarían vendiendo en el mercado interno crece. O no crece tanto lo que ganan vendiendo en el mercado externo. Por eso esa discusión en 2008, cuando se hablaba de la 125, era un esquema de retenciones móviles para que tuviese en cuenta esos precios internacionales. Entonces, cuando crece mucho el precio internacional y hay una ganancia extraordinaria por esa situación y no por una cuestión de mayor productividad o lo
que sea, bueno, entonces el Estado recauda más. Por Hoy un no son lado, móviles. sirve para recaudar más Sí. y en ese sentido mejora la situación del déficit fiscal en Argentina, y por el otro lado sirve porque te desacopla el precio internacional o sea, si del yo local. puedo vender a 10, pienso como productor, si puedo vender a 10 afuera, ¿por qué te lo voy a vender a 5 a vos? No, te lo voy a vender a 10 adentro. Ahora, Claro. si se me sacan 3 pesos de esos 10, Por bueno, venderlo entonces lo voy afuera, a claro. vender a 7 acá. Bien, muy bien. Hoy no Porque es son el mismo móviles en precio. Argentina. No, no son móviles, son el esquema ese que Bien. vimos en la placa. La 125 no salió. Claro. Voto no positivo. ¿Qué es lo que tiene como herramienta por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva de 2019 de Alberto Fernández? Es un esquema donde la soja ya está en el máximo, está en el 33%, por esa ley no se puede aumentar más, pero sí hay 3 puntos que se podría aumentar del maíz y el trigo, que podría llegar al 15% por esa misma ley, que ya está aprobada por el Congreso, y la carne y los lácteos también llegar al 15%. Cualquier otra modificación para arriba sí debería ir al Congreso Nacional. Exacto. Bien. Y la vigencia de esa ley, digamos, en la parte de derecho de exportación de giro, bueno, esta ley tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. O sea que tendría estos meses hasta fin de año para poder aumentar esos 2021, puntos en la 2022. retención. 2022. Bien. 2022. Es domingo. Es que el 2020 no existió. Viste que hubo un año en el Sí. mundo que no existió. Entonces contamos sin eso. Todos tenemos un tenemos un año 2020 menos. volumen 2. Bueno. Claro. De todas maneras, hay un largo antecedente en Argentina de que estas cosas pasen directamente por el Poder Ejecutivo, y de hecho Mauricio Macri, que redujo las retenciones al principio de su gobierno, después en 2018, en un esquema de corridas cambiarias y de mucha inestabilidad, vuelve a poner las retenciones y las pone directamente desde el Poder Ejecutivo, digamos, no pasa por el Congreso Nacional. ¿Cómo no va a pasar por el Congreso si hoy lo... No puede ser. ¿La No me subió crees. por decreto sin La pasar por el subió, Congreso? sí, la subió directamente y canceló, si se quiere, lo que había eliminado antes. Sí. Y hubo solo muy pocos casos de judicialización, digamos, las agroexportadoras Pará, pagaron no hubo- ese aumento. No hubo tractorazo. Seguro que hubo. ¿Vos Me te la acordás de un juego. tractorazo en 2018? No. Pero estamos grandes. Yo me acuerdo de muchas corridas, pero no me acuerdo de tractorazos. No lo recuerdo, pero te lo pregunto a vos, que sos acá la profesora. O sea, fue con apoyo de la sociedad rural, además. No diría apoyo, porque nunca la sociedad rural te va a apoyar un esquema de retenciones porque le estás comiendo una parte de la ganancia. Sí. Pero en un momento de mucha inestabilidad económica se entendió que no era sostenible el esquema que habían puesto de Bueno, tenía 2016. el ministro... Igual se quejaron, del área, ¿no? Hubo queja en ese momento. Se quejaron y se resolvió políticamente porque el Macri les dijo, bueno, es nuestro gobierno, nos tienen que ayudar. Digo, recordemos quién era el ministro de Agricultura. Claro, primero Burjaile, después Echeverre, ¿no? Claro. No, y Macri lo anuncia diciendo, bueno, es una medida horrible. Creo que dice literalmente Pero hay que hacerlo. mala, malísima, perdón, horrible era muy Mala, refinada. malísima. Mala, malísima. Sí. Y lo instaura igual. Digo, era lo que pedía el momento, porque vos cuando tenés corridas cambiarias te sube mucho el precio del dólar y por ende es como si te subiera el precio internacional. Claro. Claro. Bien. Me quedé pensando, ¿no? En Lo cual si ya es ahora un no es un montón. momento, si ahora no es un momento también complicado, si ahora no se entiende Claro, que hubo una entraría- pandemia y una guerra. Entraría dentro de Claro. las Y mismas más que nada, condiciones. más que por ingresos fiscales, que era la discusión en 2008 con la soja, sería una discusión más de desacople de precios, de cómo hacer que este impacto externo no llegue a la Argentina. Y cuando vos ves qué países tienen retenciones, Rusia, que es uno de los principales productores de trigo, tiene retenciones. La India, que es es el segundo principal productor, pero hace un esquema de cuotas, porque directamente prioriza primero satisfacer al mercado interno y por eso ahora está esta prohibición en las Sí. exportaciones. Entonces, los países que son más productivos y que producen más, siempre tienen medidas como para tratar de que no afecte tanto al mercado interno, ¿no? Bien. Vamos a charlar de esto al living. Vamos, por favor. Por favor, señor Caruso. Y ahí nos vamos. Entonces, y les recordamos, está con nosotros Juan Carlos Alderete, lo presentamos, dirigente social, diputado del Frente de Todos. Juan Carlos, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas Gracias por la noches, bienvenidas invitación. iguales, ¿eh? Y está con nosotros David Miazo, es economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. David, bienvenido también. Buenas noches, un ¿Cómo gusto estar anda? con ustedes. David, arrancamos por vos. ¿Son efectivas las retenciones, el instrumento de retención, para desacoplar el precio del alimento hacia el mercado interno? El derecho de exportación lo que hace es reducir el precio que percibe el productor y por lo tanto que se vende el producto. El trigo tiene 12%, como mostraron recién en la placa. Eso significa de cada $100 que vale el trigo en el mundo, en Argentina vale 88. Lo que se exporta y lo que no se exporta. Baja el precio de todo. Si vos decís, un ejemplo, subo 10 puntos los derechos de exportación, que pasen del 12 al 22, por dar un ejemplo, sí baja 10 puntos el precio del trigo. Pero ¿qué impacto tiene eso en los alimentos? Es la pregunta.
porque el trigo tiene una participación muy baja en el precio final de los alimentos. En el caso del pan y los fideos secos, que es de los productos que mayor participación tiene, en el caso del pan, un 13% del precio final del pan que pagamos nosotros es trigo. Por lo tanto, un aumento de 10% de derechos de exportación, de 10 puntos, generaría un impacto en el precio del pan de un 1,3% por única vez, cuando se hace esa suba. No es que todos los meses. Con una inflación proyectada para mayo del 5%, el gobierno con esa medida por única vez ahorraría una semana de inflación. Pero entonces el fideicomiso tampoco funcionaría. En el precio del pan. En el precio de los fideos es el 20%, en los fideos secos más baratos, por lo tanto ahorraría por única vez un 2%, y después en todo el resto de los productos farináceos es mucho más baja la participación. En una factura que vale 700, unas medialunas, que pueden valer 700 pesos el kilo, la participación del trigo termina siendo de cerca del 3%, o sea que es totalmente insignificante en el resto de los productos. O sea que para vos no tendría que haber retenciones. Esa es otra discusión. Me preguntó, ¿tiene efecto sobre los precios? Sobre los precios tiene un efecto muy insignificante. Pero David, después está la discusión. Sí, una pregunta con respecto a eso, porque se ve un aumento muy fuerte en todos los productos relacionados a la harina, panificados y demás. Entonces, ¿cómo puede ser que haya aumentos tan altos si solo impacta tan poco el precio internacional? Porque al fin y al cabo lo que estamos diciendo es que el precio internacional no afecta tanto a esos productos. Porque tenemos una inflación que se encamina al 70% anual, y estos productos, estos granos, representan una parte muy chiquita de toda esa inflación. Está bien, pero esa inflación de esos alimentos es más alta que la inflación mediana, digamos, la inflación promedio. En el caso del pan, ¿cuánto es? De la inflación del pan en el último tiempo, no tengo el número. Sí, el anual fue muy cercana al resto de la inflación. Está bien que los alimentos, igual que la ropa y otras cosas, pero en el anual están un poquito por encima están por encima del promedio, porque en el promedio también tenés tarifas de los servicios públicos, transporte público, todas cosas están congeladas y subsidiadas, por eso baja. Y arranquemos al revés. Ahora le preguntamos, por supuesto, a Juan Carlos, pero ¿y a tu criterio cuál es la medida, el modo más eficaz que tendría el gobierno para bajar el precio de los alimentos? Es que no hay que bajar el precio de los alimentos. Porque no tenés un problema, nosotros no tenemos un problema de precios. Carne tenemos de las carnes más baratas del mundo. Leche tenemos de las leches más baratas del mundo. No es la impresión que tiene la gente cuando va al supermercado. El trigo tenemos hoy el trigo más barato del mundo, la harina más barata del mundo y probablemente el pan más barato del mundo. Argentina no tiene un problema de precios. Sí. Argentina tiene dos problemas, de inflación, que no tiene nada que ver con los precios de los granos, y de poder adquisitivo. El problema es que, lo hago cortito, el problema es que en los últimos 4 años, en promedio, el salario real perdió el 21% del poder adquisitivo, es decir, de cada 100 pesos que ganábamos, hoy ganamos 79, y eso es lo que sentimos todos, que no nos alcanza. Claro, pero no nos alcanza porque se deteriora el ingreso. Es una sensación, ¿no? Dentro de lo que se da a llamar la puja distributiva, de cada vez que aumentan los salarios, hay alguien que dice, bueno, si aumentan los salarios, yo tengo margen para aumentar un poquito más los precios. Es decir, como dijo mi compañera hace muy poquitos programas, los salarios siempre suben por la escalera y los precios suben por el ascensor. Cuando se encuentran allá arriba hay uno que está agotado. Es que sí, en una economía que no funciona bien, que no es capaz de crecer de manera sostenida, de generar empleo de manera sostenida, es muy difícil que los salarios vayan a nivel de estos niveles inflacionarios. Claro. Siempre se gana atrás. Juan Carlos, ¿cómo está viendo usted este tema? Como diputado y como dirigente, ¿no? Sí, este tema tenemos que arrancar... ¿Cómo nos dejó el gobierno de Macri? Destruido totalmente, no solo con esa histórica deuda impagable que tenemos. En lo cual, en esto de las retenciones, baja precio, coincido con lo que dice él, que bajaría mínimamente el precio, pero creo que el Estado, en el Congreso hoy no se pueden tratar estas cosas porque sabemos bien que el impedimento es permanente cuando se trata de una ley para favorecer a la gente, favorecer al pueblo, favorecer a la industria, favorecer a la pyme, es imposible. Pero hay herramientas e instrumentos del Estado para controlar los precios, porque si tenemos un control de la ganancia que han tenido en medio de la pandemia de los 2 años, fueron extraordinarias las ganancias que han tenido. Ahora, ¿no pueden aportar algo de esa ganancia también y bajando los precios? Perón tuvo el problema de la remarcación de precios cuando era gobierno, y él mismo lo dijo claramente, lo va a colgar en la Plaza de Mayo. Es decir, eso está en toda la historia. En lo cual, ¿por qué no se vuelve el control de precio que lo tenga
el control del comercio exterior que lo tenga el Estado también. El control de precio, Perón, ¿qué hizo? El Instituto, la Junta Nacional de Grano y el IAPI. Sí. También el IAPI para controlar el precio de origen, el sostén de origen. Es decir, porque de lo contrario va a ser una aspirina de un ratito que después, como decía, los salarios todos sabemos. Ahora, Juan Carlos, para usted el problema entonces es el margen de ganancia del poder económico. Eso es lo que está en discusión, o lo que siempre es parte del abuso. Porque este es un sector que se siente dueño y señor y amo de nuestro país. Si nosotros tuviésemos el control de las vías navegables del Paraná, de nuestro río, todos sabemos de lo que se contrabandea allí. Es fabulosa la ganancia y las divisas que podían entrar a nuestro país, que por eso se podría subsidiar también algunos alimentos, ¿no? Ahora, pienso en las bajas de la retención de la que hablaba Cande al inicio del gobierno de Mauricio Macri y después esa aplicación de la herramienta malísima. No hubo una mejora tampoco cuando las retenciones bajaron. Digo, de hecho se terminaron volviendo a poner. En esto del planteo, David, que vos hacías, ¿no? De, bueno, no cambian tampoco nada, no ayudan. No se mejoró. No es que empezaron a caer los dólares, esa lluvia de inversiones nunca llegó. No le encuentro una solución, si se quiere, al cómo. En trigo y maíz, que fueron las únicas dos que se eliminaron, en soja se bajaron, no se eliminaron, en el periodo 2016, mediados de 2018, y el trigo prácticamente duplicamos la producción. En maíz creció cerca del 60-70% en tan solo 2 a 3 años. Si lo hubiésemos dejado un poquito más, veríamos las conclusiones. Porque, de hecho, la consecuencia negativa, o sea, los derechos de exportación aportan muchos recursos fiscales. El año pasado aportaron 10.000 millones de dólares. Solamente con el aumento de precios de este año van a aportar cerca de 12.000 millones de dólares. El problema es que lo que te hacen es reducirte la capacidad de producir. Generan, como reducen el precio, generan un menor incentivo a producir. De hecho, hoy el presidente debería estar preguntándose ¿qué medida puedo tomar hoy para incrementar la producción de trigo si está tan caro en el mundo? Pero vos crees que el ministro, digo, de hecho el ministro se va a decir no va a haber suba de retenciones. Porque lo entiende. Y el presidente tampoco dijo que va a haber suba de retenciones. Eso es lo más gracioso de toda esta situación, ¿no? Más allá de que por ahí coinciden que es una herramienta, sabe que no hay manera de que eso ocurra hoy en el Congreso. Pero reitero, el cómo bajar la inflación o el cómo hacer que los alimentos bajen pareciera ser una incógnita y no hay una respuesta. Es que el tema lo estamos viendo desde la consecuencia. La consecuencia del problema es que suban los precios. Entonces, si yo tomo una medida que va a atacar esa consecuencia... La pregunta es en qué momento bajaron, porque sin guerra y sin pandemia, en el gobierno de Mauricio Macri subieron más de 50 puntos. La inflación fue de más de 50 puntos. No había... Digo, The Economist no ponía una tapa con calaveras en una espiga de trigo, que me parece algo muy gráfico. Sí, de hecho tuvimos años de bajos precios. Bueno, por eso. Y tampoco hubo una baja en el precio. Por lo que hablamos recién, los precios de los granos no determinan la inflación. Claro. Porque tienen baja... A ver, trigo decíamos... 13% en pan, 20% en fideos, que son en los productos que más tienen, todo el resto menos. Maíz, el 11% del precio de la carne, el 6% del precio de la leche, el 20% del precio de los pollos, el 16% del cerdo. Tiene una participación muy baja, se te duplica el precio y tenés un impacto que equivale a un cuarto, un quinto de toda la inflación de todo el año. Lo que pienso, Alderete, es ¿qué diría un trabajador, una trabajadora que le cuesta mucho llegar a fin de mes cuando escucha todas estas explicaciones y va a la góndola y ve el precio alto? Que el salario va, digamos, la inflación va en Fórmula 1 y los salarios en bicicleta. Es decir, la relación que hay cada vez peor. Es decir, aquellos 50 grandes empresarios que remarcan, porque son 50 en nuestro país, tiene nombre y apellido eso. Es decir, yo tengo que ir a ese lugar. Y ponerme firme en ese lugar, porque una mesa de negociación, termina la mesa de negociación, se aumenta en una paritaria, un gremio anuncia un aumento o en la jubilación, la pensión, ya pusieron la aspiradora y antes que le llegue en el bolsillo al trabajador, ya se lo llevaron ese grupo. Es decir, que están remarcando el precio. Y con eso me voy con una política también de emergencia, que hace falta una política de emergencia para apostar a los productores de alimentos, que sin tierra. Es decir, en todo nuestro país hay tierras fiscales, tierra ociosa. Es decir, aquellas tierras ociosas, le pongo un impuesto también porque la tiene ociosa. Es decir, para especular. Es decir, por lo tanto, hay distintas formas también de ir rápidamente. Creo que hubo un error político cuando se retrocedió con el tema de Vicentín. Es decir, cuando ahí se malentonan
todos esos sectores que lo único que le importa es ganancia, ganancia, ganancia. Está bien la ganancia, tiene que tener ganancia. Hay una revisión, hay que revisar cuántos han ganado en estos 2 años de pandemia, que triplicaron la ganancia en un año sin pandemia, ¿no? Juan Carlos, David, muchísimas gracias por haber venido a Desiguales. Gracias, a los dos. Muy bien. Un gusto estar con ustedes. Bien, nos vamos a ir con Luciana Bertoia y vamos a hablar del espía que está enjuiciado, el Liosi conocido, digamos. El Liosi no famoso. O el no famoso y al que no le han hecho ni un libro ni una ficción. Luciana. Bueno, estamos hablando de Américo Balbuena, que estuvo infiltrado en la agencia Walsh de Comunicación Alternativa y Popular durante más de 10 años. Bueno, está enjuiciado es una forma de decir, está sometido a proceso, ¿no? Porque está procesado desde 2019. Se tiene que hacer el juicio. Tengo un par de preguntas, sí. Lu. ¿Por qué estaba infiltrado ahí? Porque, reitero, mañana tenemos un living especial de Liosi, pero digo, había un objetivo puntual en ese caso, que era que la Policía Federal creía que los judíos querían conquistar la Patagonia, bla. ¿Acá por qué se infiltró en la agencia Walsh? Bueno, la diferencia entre Balbuena y Liosi es que Balbuena no habló. Él, en todo caso, intentó justificarse. Tenemos unas placas para ver un poco la historia de Balbuena. Dale. ¿No? Él ingresó al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, que es el Servicio de Inteligencia de la Federal, en marzo del 83, aún en dictadura, ¿no? Él empezó ahí los trámites en el año 81. Estuvo infiltrado en la agencia Walsh entre 2002 y abril de 2013, que es cuando lo detectan, le llega una información a los comunicadores y las comunicadoras de que esta persona integraba el cuerpo de espías de la Federal. Una agencia de noticias, ¿no? Una agencia de noticias. ¿Y estuvo infiltrado como un periodista, como un productor? Sí, él era periodista, había estudiado periodismo, después se dedicó a radio y se cruza con un ex compañero de la primaria que era uno de los fundadores de la agencia Walsh. Entonces le dice, bueno, ¿por qué no publicás? Y él se ocupaba, entre otras cosas, de hacer coberturas, ¿no? Iba a las actividades, la agencia Walsh durante muchos años distribuyó información de organizaciones sociales, partidos de izquierda. Entonces, Américo Balbuena, esa información que en general en la prensa hegemónica no está. Exactamente, estamos hablando también de los años 2000, ¿no? Claro. Y con una gran efervescencia social. Entonces, ¿qué hacía? Iba a la calle, grababa entrevistas, muchas veces entrevistas muy largas que nunca aparecían en las notas. Claro, lo que aparecían los informes que él enviaba a la Federal. O sea, sacaba mucha información de lo que después no se publicaba, digamos. Exactamente. Bien. Bueno, eso es lo que han declarado los compañeros que integraban la agencia Walsh, que integran la agencia Walsh. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Cuando a él le preguntan, bueno, ¿por qué usted estaba en la agencia Walsh? Que esto es muy interesante. Él agarra una ley del año 63 y dice, mire, yo que estaba en el cuerpo de informaciones, tengo por esta ley obligatoriamente tener un trabajo pantalla. ¿Qué es lo que, bueno, pasaba con Liosi, ¿no? Que veíamos que trabajaba en la cedería. Bueno, su trabajo pantalla para él era supuestamente la agencia Walsh. O sea, no dio información. Ahora, ¿por qué entra Stornelli acá? Que Stornelli, te digo, sigue siendo fiscal, ¿no? Stornelli sigue siendo fiscal. No, pregunto esto porque él también anduvo en algo medio raro, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, él está procesado, y claro, en la causa de espionaje. ¿Por qué entra? Porque a Balbuena y a 2 de sus jefes los tienen que enjuiciar. Esto lo debería hacer el juez a cargo del Juzgado Federal 6, que en este momento es Daniel Rafecas, es un juzgado que está vacante. Y la fiscalía es la de Carlos Stornelli. ¿Qué pasó? Bueno, en el año 2019, piden la elevación a juicio los querellantes. Perdón, ¿se eleva a juicio después de cuánto tiempo de instrucción? ¿Cuándo arrancó la causa? 2013. 2013-2019. Hay un pedido de elevación a juicio. Y cuando hablo se toman su tiempo, ¿no? Para estos temas. Cuando hablo de los creyentes, hablo de Miriam Breckman y de su colega Matías Aufieri. Bueno, ¿y qué detecta la defensa de Balbuena? Que faltaba una firma, pero esto lo detecta hace poco. Bueno, el juez... ¿Faltaba una firma para qué?
en el pedido de elevación a juicio Sí. de los querellantes. Una cosa recontra técnica. Bueno, entonces el juez Daniel Rafecas le dice, no hay chance de nulificar esto, siga compitiendo. Sí. Bueno, ustedes dicen, bueno, ¿quién apela? ¿Balbuena? No, pues no. Apela a la Fiscalía de Stornelli. Mirá. Que es la que debería acusar, digamos. ¿Qué es la que debería acusar? Bueno, no firma Stornelli, firma su auxiliar, que es Ariel Ketty. Sí. Y dice, bueno, nosotros lo que estamos acá preservando es todo el proceso, ¿no? Es una cosa de locos. Bueno, llegó el viernes este caso a la Cámara A ver, Federal esta acción de porteña. Stornelli es en protección del espía Balbuena. A Balbuena con esto Sí. le permite, por un lado, bueno, poder sacarse de encima la acusación, ¿no? De la querella. Por otro, ganar tiempo. A Más ver. de 10 Que es años. un modo de impunidad. como Exactamente. sabemos. Sí, 10 claro. años de impunidad. Mañana, si les interesa esto, quédense en Desiguales 21 horas el lunes, porque vamos a hablar de más espías, ¿no? Más espías, algunos de ellos, como decíamos, ahora en modo serie de televisión. Claro, vamos a hablar de la trama real con los autores del libro, además, que dieron motivo para la serie Yossi, que Yossi. se da por Amazon Prime. Bueno, nos estamos yendo. Sí. Mañana nos reencontramos a las 9 de la noche por Desiguales. Quédense en la TDP. Adiós.